Vamos con el primer tema del día. A nivel mundial, se estima que existen entre 130 y 170 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C, mientras que en México se calcula que existen entre 400,000 y 600,000 personas infectadas. Esto según datos de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Te presento la información y regresamos a platicar con nuestros invitados. La hepatitis C es una infección viral del hígado ocasionada un virus RNA. Existen 6 genotipos y más de 50 subtipos. La hepatitis C constituye una causa importante de muerte prematura y ocurre predominantemente en hombres con etnia hispana mayores de 60 años de edad. Es un problema de salud pública en México. Los factores de riesgo de infección indican que la transmisión más frecuente de los infectados ocurre en receptores de sangre y hemoderivados antes del año 1996 y de manera secundaria por el uso de drogas y tipo sexual. Se debe informar a los pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C que el tabaquismo y el consumo de alcohol pueden acelerar la progresión de la enfermedad hepática. El consumo de alcohol no solo tiene efecto aditivo para la progresión a la cirrosis, sino también efecto sinérgico. El virus de la hepatitis C no se transmite a través de abrazos, besos, por compartir utensilios para alimentos, ni mediante la administración de seno materno. Las fuentes potenciales de transmisión de virus de hepatitis C incluye personas hemotransfundidas, empleo de drogas endovenosas, aplicación de tatuajes, piercing y reutilización de agujas terapéuticas. Las condiciones asociadas con alta prevalencia de infección por virus de hepatitis C incluye pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana, pacientes con hemofilia, pacientes en hemodiálisis, trabajadores de la salud, pacientes sometidos a trasplante, entre otros. Muy bien, pues vamos de lleno ya a platicar con nuestros invitados el día de hoy. El día de ayer en específico, el domingo, fue el Día Mundial de las Hepatitis. No solo existe la hepatitis C, hay varios tipos de hepatitis, hay varias maneras, incluso hay investigadores que han encontrado diferentes variantes de los tipos de hepatitis. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Por qué nos enfermamos de hepatitis? Y el dato que te daba hace unos minutos, ¿cómo es que 20 o 25 años después la gente se viene enterando que tienen la enfermedad y cuáles son las repercusiones? ¿Hay vacunas? ¿Hay tratamientos? Le doy la bienvenida al doctor José Luis Cañadas. Él es el director médico de AFBI México, por su presencia aquí en Código Salud. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Encantado. Bienvenido. Gracias, doctor. Y también quiero agradecer a Guadalupe Cuellar Reyes. Ella es paciente. Guadalupe nos viene a platicar su experiencia, cómo se tiene la enfermedad, cuándo se la diagnosticaron y sobre todo cómo es su tratamiento. Guadalupe, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Doctor, es muy importante hablar de esta enfermedad porque finalmente se habla de que es un padecimiento que representa un problema de salud pública mundial. Es correcto, es una enfermedad que no da síntomas realmente, la gente se infectó en algún momento por algún contagio con sangre contaminada y un 30% de las personas infectadas se curan por sí mismas, son capaces de eliminar al virus, pero el resto no, el resto es un proceso crónico que va avanzando y que al cabo de 20 o 30 años es cuando empieza a dar síntomas y en ese momento ya el hígado ya está muy afectado. O sea, la enfermedad, cualquier tipo de hepatitis, doctor, ¿afecta al hígado? Todas las hepatitis son del hígado, ¿no? Todas. Sí, exacto. Correcto. Hepatos viene del hígado, Correcto. Precisamente, entonces Exacto. afectan directamente al hígado. Ahora, comentaba al principio que hay determinados tipos de hepatitis que se pueden desechar, que se pueden curar solas. ¿Cuál sería la diferencia y por qué? La hepatitis A fundamentalmente es la hepatitis que se contagia por el agua, la que pone amarillo a los niños y todo esto. Esa se cura normalmente en el 100% de los casos. No representa mayor problema que el hecho de que la persona tiene que guardar cama y tiene que pasar por ese proceso infeccioso. La hepatitis B y la hepatitis C en particular, ambas son mucho más graves porque se quedan como patología crónica y pues hasta ahora no había curación para ninguna de ellas. La hepatitis B ya tiene una vacuna, sí. La hepatitis C o ella tiene una curación prácticamente del 100%, ¿no? Del 98%, 100% en todas las variedades. Antes nada más que podíamos luchar contra el tipo 1 o el tipo 4, ahora podemos ir desde el tipo 1 al tipo 6 y todas se curan. Díganos una cosa, doctor, antes de platicar directamente con Guadalupe su experiencia, ¿por qué pasa tanto tiempo en que nos demos cuenta? Y tengo entendido que luego la gente se da cuenta que tiene una hepatitis porque se va a hacer un análisis por otra cosa y en los resultados sale esto. ¿Por qué pasa tanto tiempo para que nos demos cuenta que somos personas que padecemos este virus? El hígado es un órgano muy fuerte y está
compuesto por microhigaditos, digamos, muchas pequeñas células que cada una es funcional. Hasta que el hígado no se encuentra afectado en un porcentaje muy elevado por la cicatrización que produce este virus al destruir las células hepáticas, el hígado es capaz de responder a las necesidades del cuerpo. Y es por eso por lo que pasan 20 o 30 años y que, como bien decías, por un análisis, por circunstancias que la persona va al médico, oye, me siento cansado, ¿qué me pasa? Oye, tiene un poquito de sangre en la boca, o a lo mejor la persona se hincha, estoy hinchado, o tiene algunos síntomas neurológicos. Y ahí sale. Y entonces le hacen Ahí el análisis y se entera que tiene el virus de la hepatitis Pero C. ya pasó mucho tiempo, doctor. Finalmente, Efectivamente. 20, 25 años es demasiado tiempo y no estuvo como guardadito el virus. No. Hizo merma. Claro, Afectó correcto, al órgano. afectó al órgano. Guadalupe, platícanos tu caso. ¿Qué tipo de hepatitis te diagnosticaron a ti? Sí. ¿Cuándo fue y cómo ha sido el tratamiento y tu vida con esto? Bueno, yo me di cuenta o me dijeron que yo era portadora de hepatitis C Hepatitis porque C. fui a donar sangre a Joco y ahí fue contrastante porque ahí mismo a mí me transfundieron para no morir desangrada. ¿Cuánto tiempo antes fue esta transfusión? Hace 30 años. Hace 30 años. En la misma institución Sí. donde usted le transfundieron sangre para Sí. salvarle su vida, ahí Sí. pudo existir el contagio. Sí, Ahí. pero gracias a Dios, yo fui a donar sangre a una persona que lo necesitaba y me dijeron que era portadora de hepatitis C, pero pues el doctor no me supo explicar qué era, con qué se curaba o por qué era, si no me insultó. ¿Y usted manifestaba algún síntoma? Nada, gracias a Dios. Son los casos que platicábamos, ¿no, Nada. doctor? Así es. Tanto tiempo y la gente pues ni se entera. ¿No? Hace su vida y ni se Así entera, es. ¿no? Sí. Y entonces, a raíz del diagnóstico, ¿qué empieza usted a hacer? Pues un calvario en todas las instituciones del sector salud, pero en cuanto yo decía hepatitis C, me sacaban de la solapa para la calle. ¿De verdad? Sí, A ese nivel de discriminación. porque la gente no está capacitada o los doctores no se preparan o no sé qué pasa. Y pues me sacaban, pensaban que yo tenía que traer cubrebocas y guantes para poder estar en consulta. Y vamos a hacer algo bien claro. Ya dimos un adelanto en la pieza que vimos anteriormente, doctor, pero nuevamente es importante recordarle a la gente que nos está viendo de qué manera, además de la transfusión, de qué manera o qué otros factores son importantes para saber si una persona está en riesgo de padecer una hepatitis, doctor. Sí, la forma en que se contagia la hepatitis C es por contacto de la sangre propia con sangre infectada. Y eso ocurre en una transfusión, como fue el caso de la señora, ocurre a lo mejor en una intervención quirúrgica porque el material no estuvo bien esterilizado en su momento, puede ser un tatuaje, Desde eso. desde el tatuaje, una pedicura, una manicura, no es que sea lo frecuente, Pero puede ocurrir. pero Digo, puede por ejemplo, en ocurrir. el caso de los tatuajes, doctor, sabemos ya aquí hay una regulación sanitaria en nuestro país. Todas las tiendas, los tatuadores tienen que presentar una solicitud, tienen una revisión y tienen que estar certificados. Por eso la gente que se hace tatuajes y piercings, que están muy de moda, hacerse los piercings, ¿no?, en el ombligo, etcétera, etcétera, tienen que acudir a lugares certificados por la autoridad sanitaria para saber que son lugares seguros. Seguros, es correcto. Pero siempre va a existir un riesgo. Siempre está la el gente riesgo. que se droga y utiliza jeringas también, ¿verdad, doctor? También porque la costumbre es compartir la jeringa. Entonces, en ese caso de los usuarios de drogas intravenosas es muy frecuente que compartan la jeringa unos con otros y que se infecten entre ellos, ¿no?, entre compañeros. ¿Una relación sexual también es riesgo? También siempre que haya un contacto con sangre. El caso de los hombres que mantienen relaciones con hombres es un foco, es una fuente de posibles erosiones con intercambio de sangre, por lo tanto también es una posibilidad de contaminación. Entonces es alta, por donde le busquemos, Sí. es alto, Sí. digamos, el riesgo de padecer una infección o que nos contagiemos del virus de la hepatitis. El de la hepatitis C se marca mucho porque es uno de los más peligrosos, ¿verdad, doctor? O sea, sí pueden llevar a la muerte a la La persona. hepatitis C conduce a una fibrosis inicial del hígado, luego a una cirrosis, que es prácticamente la destrucción del hígado. Puede ocurrir un cáncer de hígado, puede la persona necesitar un trasplante de hígado y lo que sí es cierto es que como causa de esa lesión hepática, la expectativa de vida es mucho menor, ¿no? Y hay casos de muerte por lesiones hepáticas producidas por el virus de la hepatitis C. ¿Estás en tratamiento, Guadalupe? Gracias a Dios ya negativicé.
Pero estuviste un tiempo. Sí. ¿Con medicamentos? ¿Cómo 3 fue tu meses. tratamiento? Platícanos. 3 meses estuve tomando el Viaquira Pack, Tomabas Sí. un medicamento. un medicamento oral. Oral. Eran 3 pastillas en la mañana y 2 por la noche. Ajá. Un medicamento que no tiene nada de repercusiones, que se sienta usted cansado, que le duela la cabeza, nada. No había efecto secundario, Nada. afortunadamente. Gracias a Dios. Pero tenía que tomarse sus 5 Sí. pastillas Ah, diarias. sí. Con riguroso, como reloj, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Así es. Nada que se pase un minutito. Este tipo de tratamiento, doctor, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace directamente en el virus? Son lo que llamamos ahora antivirales de acción directa, actúan sobre las proteínas que necesita el virus Ajá. para conformarse y poder multiplicarse. Impide que estas proteínas se produzcan y por lo tanto el virus no puede replicarse y ¿Se desaparece. detiene su avance? En el caso de la hepatitis C podemos hablar de cura. De cura, ya en la actualidad. Sí, Ya. sí. De hecho hay un factor que llamamos la respuesta viral sostenida 12, porque es una prueba sanguínea que se le hace al paciente 12 semanas después de haber terminado el tratamiento y si no hay rastros del virus se determina que el paciente está curado. Pero este tratamiento en especial del que nos está platicando, doctor, es muy reciente, ¿no? Tengo entendido que tiene muy poco Es correcto, tiempo. sí. Se hicieron unos avances importantes a nivel mundial. México se incluyó en el protocolo para poder avanzar en este tipo de tratamiento, pero yo sé que al principio es caro, es muy elevado, ¿no, doctor? Bueno, Porque, los beneficios son fabulosos, Sí. Sí. pero sigue siendo elevado todavía. Los precios han bajado muchísimo, muchísimo. Ha habido un esfuerzo enorme por parte de los laboratorios y por parte de las instituciones, por parte del gobierno en Del hacer sector que salud, esto- del ¿verdad? sector Está salud, muy que interesado. esto llegue a la gente, que la gente se pueda curar. Y hoy en día podemos decir que para esta enfermedad tenemos un medicamento que cura la enfermedad prácticamente en el 98% de los casos. Muy bueno. Yo en alguna ocasión, y sí lo aprovecho y hay que reconocerlo, por eso sé más o menos de que el tratamiento tiene que ser a unos 3, 4 años, doctor, aproximadamente. No, para nada. ¿Menos o más? 8 semanas. 8 semanas. 8 Esa es muy semanas. reciente. Es que también conocía de otro. Tuve la oportunidad hace como 2 años de conocer otro que también tenía este tipo de efecto. El tratamiento anterior era un tratamiento que se inyectaba. Ah, exacto. Ese, Exacto, y ese. que duraba 48 Ese, semanas, a veces ese había mero. que repetir y la tasa de curación era del 60-65%. Que ya para entonces también era un poco elevado. No, no, la gente que se curó con ese Fabuloso. medicamento desde luego está salvada. Pero ¿no? que estemos hablando de una tasa de curación Sí. por arriba del 95-98%, es prácticamente no. en su totalidad Exacto. desaparecerle al virus. Esa es otra cosa que quiero platicar con usted y con la experiencia con Guadalupe, doctor. Que sabemos que con estos tratamientos la idea es que el virus se vaya, desaparezca del cuerpo. Desaparezca. Porque por ahí pueden quedar indicios, ¿no? O sea, ese es el riesgo de una hepatitis. Indicio va a haber siempre, Siempre. porque la persona tuvo contacto con el virus y va a tener anticuerpos. Si le hacen la prueba otra vez va a dar positivo a los anticuerpos, pero si le hacen la prueba de la actividad del virus, después del tratamiento ya no va a estar. No. Y ahí es donde se determina la curación. Y dime una cosa, Guadalupe, después de que te tomaste tus pastillas, obviamente entiendo que bajo vigilancia médica Sí, del IMSS. del IMSS. Soy, En tu caso, tú eres pensionada. derechohabiente. Sí, Sí, soy muy bien. pensionada. ¿En qué momento fue cuando tu doctor te dijo, ya párale, creo que hay suficientes Nada más indicios son para 3 saber? cajitas la que te dan. Nada más fue con eso suficiente, ¿de 3 verdad? cajas. ¿Te volviste a hacer estudios? Sí, ya. ¿Qué tanto ya, tienes que ya. recurrir a hacerte nuevamente un análisis? ¿Qué tiempo tiene que Hasta pasar? el año. Ahorita Ajá. ya es el año. Que es exactamente en septiembre, Ajá. como por el 23 de septiembre. Y es cuando te tienes que hacer nuevamente el estudio. La del año. sí. Pero anteriormente ya te habías hecho Sí. una prueba. Eliminado. ¿Y ya no tienes el virus en el No. cuerpo? No, gracias a Dios no. Y eso es fabuloso, doctor, finalmente. Es un avance. Estamos asistiendo a un momento histórico en, Pero en histórico, las curaciones doctor. de las enfermedades virales, ¿no? O sea, hasta ahora ninguna No. podía Quisiéramos haberse que eso curado. ocurriera con un montón, o todas las De enfermedades virales, el VIH, Es por correcto, ejemplo. Ojalá exacto, sí. se llegue a un avance tan importante como lo es este avance Claro. científico y médico en el caso de la hepatitis, y en especial la hepatitis C. ¿Por qué es tan recurrente o por qué es más común la hepatitis C que otras, doctor? ¿Cuál es la diferencia con el resto? Realmente no es la más frecuente. ¿No? No, la más frecuente es la A, y dentro de la B y la C es más frecuente la B que la C. Lo que pasa es que la C fue la última que se
que se ¿Descubrió? descubrió. Ajá. Hasta el año 90, los años 90 no se sabía, se decía que había una hepatitis no A, no B, porque había un virus que afectaba al hígado y no era ni la hepatitis A ni la hepatitis B. Y hasta que el doctor Bloomberg descubrió que era el virus de la hepatitis C. De hecho, el 28 de julio es el nacimiento del doctor Bloomberg, por eso se celebra el Día de la El Día Hepatitis C, el Así Día es, Mundial. que fue el día de ayer. De ayer. A propósito de haberlos invitado, porque para nosotros también era muy importante tener establecido este tema. ¿Qué les parece si vemos en pantalla una serie de recomendaciones que nos hace la producción y los especialistas, como usted, doctor, para poder prevenir que podamos ser contagiados con el virus de la hepatitis, llámese A, B, C, D o E? Vamos a verlo a continuación y lo vamos platicando aquí directamente con el doctor y nuestros invitados aquí en el estudio. Es muy importante, recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las diferentes plataformas digitales del Heraldo de México. Tus comentarios son importantes. No compartir artículos personales que tienen contacto con sangre o tejidos, es muy importante, doctor, definitivamente. Usar preservativo para protección por transmisión sexual, lo decía, sobre todo si hay flujo sanguíneo, digamos, contacto con sangre durante el acto sexual. Evitar el uso innecesario de sangre y tejidos. Bueno, sí, aquí sabemos, por ejemplo, en el caso de la gente que acude a donar sangre o que le tienen que transfundir sangre, pues bueno, uno confía en las instituciones a las que va. Tú confiaste hace 30 años en la institución. Claro. Y mira nomás. Pero gracias a Dios no importa que me haya contagiado porque estoy sana y salvé mi vida, gracias a Dios. Y todas debíamos de pensar así. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotras para decir por qué a mí y por qué a mí no? Y al contrario, ahora te has convertido en una vocera. Guadalupe, Claro. ¿no? Ahora sí puedes venir a un programa como el nuestro, Sí. acudir a diferentes foros, platicar tu historia y tu experiencia Sí. y que la gente haga más sensibilidad, doctor, ¿no? Sí, es Hace importante. falta mucha conciencia todavía, ¿verdad, doctor? Es importante, o sea, no sirve de nada tener un medicamento que cura la hepatitis C si no sabemos dónde están los pacientes. Exacto. Entonces, ahora mismo Exactamente. el gran proyecto es buscar a esos pacientes. Hay grupos que son de más riesgo, ¿no? Tú lo mencionabas anteriormente, pues los pacientes que se inyectan droga, los pacientes que están coinfectados por el VIH y por el virus de la hepatitis C, pacientes que están en grupo de estos que hablábamos anteriormente que son de alto riesgo. Hay que empezar a microeliminar por lo menos esa fuente, que además son las de mayor posibilidad de contagio. Así es. La macroeliminación es complicada, o sea, 7.000 millones de personas en el mundo y hacerle a todos la prueba Está muy es difícil. bastante complicado, Es ¿no? complicado. Pero sí, entre todos tenemos que empezar a buscar la forma de llegar a esos sitios donde sabemos que hay más posibilidad y de ahí ir ampliando, y en 8 semanas estamos eliminando una infección Importante. crónica de 20 o 30 años, Así ¿no? es, Hay efectivamente. algunos grupos que necesitarán a lo mejor 12 semanas, que necesitarán un Pero tratamiento ya se un poco, focalizaron, que pero es lo ya, importante. ya sabemos cuáles son. La ¿Quiénes son? gran mayoría con 8 semanas van a poder estar Así libres es. de la hepatitis C. Pues yo les agradezco este tiempo tan pequeño, pero finalmente valioso para nosotros, el que destinen para venir a platicar con nosotros aquí en Código Salud. Doctor, bienvenido a su casa. Muchas gracias por Muchísimas haber estado con gracias nosotros. a ti y a tu Y auditorio. éxito, éxito. Seguimos al pendiente del trabajo que hacen ustedes para que lleguen a más personas. Guadalupe, Gracias. igual, felicidades, qué bueno que ya no tienes el virus. Gracias. Felicidades, qué bueno. Y sigue ampliando la información a tus Claro vecinos, que amigos, sí. a todos, para que la gente se entere. Pertenezco a la fundación de Fundepa, Ah, fabuloso. Fundación de Hepatitis C. Fabuloso. Fabuloso, los conocemos, hacen un trabajo muy, muy importante. Yo Gracias a los dos. pertenezco a ellos. Gracias por Muchas haber gracias. estado aquí Gracias. en Código Salud. Ahí tienes la información. ¿Tienes alguna duda? Contáctanos a través de nuestras redes sociales. La resolvemos para ti.